Cordial saludo, tutora, compañeros y todas las personas que me escuchan en esta hora. Este es el grupo, mi nombre es Álvaro López, este es el curso de Psicología Social y a continuación pues voy a presentar, las personas se van a presentar del grupo. Adelante. Luis Ávila González. Buenas noches, mi nombre es Jenny Vega. Buenas, mi nombre es Jorge López. Buenas, mi nombre es Yesmith Padilla. Buenas noches, Walter Vega. Ok, bueno, la intención, el objetivo de este grupo focal y de la temática que hoy vamos a trabajar es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes, en este caso en nuestra comunidad. Y para esto, pues se escogió un grupo, personas mayores de edad. Mi rol va a ser el rol de moderador, oyente, observador, facilitador de las preguntas. Les quiero aclarar que no va a haber respuesta correcta o incorrecta, sino que quiero escuchar la percepción de cada uno de ustedes. No están obligados a contestar una pregunta en caso que se las haga. Y esta técnica va a durar, este video va a durar hora y media. ¿Ok? Listo. Vamos a dar por sentado, quiero pedirles el permiso para hacer la grabación y de paso les voy a pasar el consentimiento informado para que por favor me lo vayan firmando. Listo. Mientras van firmando el documento, vamos a desarrollar el video a través de cinco preguntas. Como les dije, el objetivo es conocer la percepción que tiene la comunidad de los migrantes aquí en nuestro país. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta y en esta ocasión vamos a iniciar con los hombres. Vamos a iniciar acá con el señor Walter. Señor Walter, ¿cómo se siente usted con la presencia de los migrantes venezolanos aquí en nuestra comunidad? Bueno, la presencia de los venezolanos aquí en Colombia, debido a su éxodo de su país por problemas políticos, a nosotros nos ha significado en cierta forma algunas cosas positivas y otras no tan positivas. ¿Cómo me siento? Me siento bien con algunos migrantes venezolanos que están laborando aquí en Colombia, que han hecho empresa, que han hecho algún emprendimiento. Y un poco inconforme con un cierto porcentaje de migrantes que se han dedicado a vandalizar, a causar problemas aquí en Colombia. Ok, vamos a seguir acá con nuestra amiga Yesmith. Yesmith, ¿qué piensas? ¿Cómo te has sentido con la presencia de los migrantes venezolanos aquí en nuestra comunidad? Bueno, por una parte, insegura, porque muchos de ellos han traído inseguridad aquí a nuestra comunidad. Ok, sí. Por otra parte... Y por otra parte, bien también porque no todos ellos son iguales, no traen esa inseguridad que le generan a uno. Ok, muy amable, gracias. Jorge, coméntanos. Bueno, como ya comentaron las personas aquí, es una realidad, pero más que todo me siento incómodo. Me siento incómodo porque la mayoría de los inmigrantes aquí en Colombia, venezolanos, tú te los encuentras en las calles pidiendo dinero, te los encuentras en los semáforos. Entonces tú, como ser humano que eres, de pronto a veces te pones en los zapatos de esas personas y dices, pero en las condiciones en que ellas están, y preguntas que cómo estarán, si comerán, si de pronto muchas veces son niños. Entonces es cierto
o sea, siento como cierto incomodidad, ya. Entonces eso es lo que... Ok, perfecto, claro que sí. Listo. Compañera Kenny, coméntanos, ¿cómo te sientes tú con la presencia de los migrantes venezolanos aquí en nuestra comunidad? Bueno, desde mi posición, lejos de ser una xenofobia, yo considero que tiene su lado positivo como también negativo. Positivo porque uno se pone en el lugar del otro y ver que aquellas personas vienen desalojadas de su hogar, o sea, el contexto del que ellos vienen es destructivo, muchos tuvieron que dejar sus familias, todo lo que tenían. Entonces uno empieza como a comprender, bueno, y si fuéramos nosotros, ¿qué haríamos? Entonces uno tiene como cierta empatía con ellos, pero lo negativo es que algunos ya vienen allá delinquiendo, asesinatos. Hay la inseguridad que decían los compañeros, se siente la inseguridad y la incertidumbre de que no hay empleo, de la comida, o sea, son muchas cosas que nos benefician porque también nos benefician con ellos ya tienen oficios, algunas personas ya venían con una profesión, como los que vienen a robar, entonces son cosas positivas y negativas. Ok, muy amable. Señor Luis, y usted coménteme, ¿cómo se ha sentido con la presencia de estos migrantes venezolanos aquí? Bueno, la presencia de los migrantes venezolanos en Colombia ha sido positiva y en otros casos muy negativa. Positiva en que han llegado, por ejemplo, muchas personas, muchos venezolanos inmigrantes profesionales que están haciendo una labor en este país buena, que están haciendo emprendimientos. He escuchado que tienen unos que tienen empresas que están dando empleo. Eso es muy importante en la parte positiva. Negativa, lo que he visto en muchas partes de Colombia, en varias ciudades principales, más que todo aquí en Montería, que aquí en Montería vinieron una cantidad de venezolanos que vinieron, sabe que la migración de esa gente ha tenido un problema social en las ciudades. Primero que todo social porque han llegado los semáforos a pedir plata y eso ha traído consecuencias muchos problemas con la sociedad. Mucha gente no le gusta que les pidan plata, que limpien los vidrios de los carros, y eso ha traído problemas sociales. Y entonces, en ese aspecto, en Colombia, la venida de esa cantidad de venezolanos, porque un gran porcentaje de venezolanos que vinieron de Venezuela, de inmigrantes, vinieron a delinquir. Es tanto así que en las ciudades grandes como Barranquilla, Bogotá, Medellín, hay bandas que se vinieron de Venezuela y están haciendo de qué hacer en este país. Y esas bandas venezolanas han contribuido a que muchos barrios en Colombia estén invivibles, porque se han montado con varias cuerpos de eso de seguridad en este país que han llevado a eso. Eso es lo más negativo. Lo que yo reitero, lo positivo es que hay muchas que han venido a una ciudad a hacer país, a llevar a cabo sus empresas, lo que saben ellos en Venezuela, que son profesionales. Eso es lo más positivo. Ese es mi concepto de la migración en Colombia. Ok, muy amable, señor Luis, gracias por eso. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda pregunta y voy a iniciar preguntándole primero a las mujeres. Vamos a empezar por Kenny. Kenny, ¿qué aportes piensas que han realizado los migrantes venezolanos a la realidad social de nuestra comunidad o de nuestro país? Bueno, ¿qué aportes? Partiendo de lo que dijo Tío y lo que mencioné anteriormente, algunos ya vienen con algunas profesiones, entonces ellos tratan de generar empleo, pero también, digamos, han ayudado también, o sea, a su propia producción. Entonces, los que saben de pastelería, los que saben de
agricultura, ellos empiezan como a poco, si hay unos que empiezan vendiendo los semáforos, o sea, ellos tratan como de salir adelante, generando pues para su propia subsistencia y también de otras personas. Entonces yo pienso de que también eso ha sido como algo positivo que ellos han hecho, ¿sí? Entonces, en esa parte yo me apego, lo que yo he percibido es eso. Ok, muy amable, Kenny. Yasmith, en tu caso, ¿qué piensas referente a eso? ¿Cuáles son esos aportes que ellos nos han brindado, o especialmente a ti, a tu familia o en la comunidad? Bueno, como comentaron ellos, como muchos tienen sus profesiones, como muchos que no. Hay unos que para poder sobrevivir tienen que ellos mismos rebuscarse, por decir, rebuscarse con cualquier cosa, ya sea vendiendo alimentos, comida, o colocan su propio negocio y así para poder sobrevivir. Entonces, como muchos que buscan sus empleos y adquieren su empleo. Ok, gracias. Bueno, vamos con el señor Walter. Señor Walter, usted desde su perspectiva, ¿cuál cree que han sido aquellos aportes que nos han brindado los migrantes venezolanos a nuestra comunidad? ¿Usted qué piensa? Bueno, volvemos al mismo ciclo. Aportes positivos y aportes negativos. En lo positivo, lo que ya hablábamos anteriormente, algunos tienen especialidades, médicos, psicólogos, abogados. Algunos han creado microempresas, empresas, generando de una u otra manera empleos directos e indirectos. Y los que tienen escaso conocimiento o preparación técnica han aportado con su mano de obra barata, porque entre otras cosas la gente colombiana aquí abusa a veces, porque el venezolano anda con la familia al hombro, porque está durmiendo en las calles. Entonces en ese sentido digo que le pagan mal su trabajo, porque le pagan muy barato, pero aportan con mano de obra barata. En los semáforos, ellos también, digamos que es un trabajo informal, pero que toda esa cantidad de trabajos informales aportan a la economía del país, ¿sí? Eso se llama, entre otras cosas técnicas, las MIPYMES, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas, porque, a ver, para yo vender dulces tengo que ir a un surtidor, a un granero, y el granero tiene que comprar. Entonces, de ese modo ellos han aportado a la economía del país. Y negativamente, pues, digamos, en el peor de los casos, el tren de Aragua, que es lo que tiene azotado a Colombia. Pero lo positivo, no, pero ese aporte es muy interesante. en la parte claro. económica ha aumentado. Ok, Jorge, coméntanos. Bueno, he visto muchos inmigrantes venezolanos que son recursivos, que es más, he visto cosas que aquí en Colombia no se veía. Ya han venido a traer de pronto sus conocimientos, y uno de esos conocimientos particulares es que aquí en Colombia, o por lo menos aquí en Montería, nunca había visto que alguien hiciera una batería. O sea, eso fue un aporte, una cuestión que yo quedé sorprendido, porque me dijeron, no, por allá te hacen una batería. Pero una batería que... Una batería claro, de celular. Una batería de celular. Una batería celular. Sí, no, por allá te hacen una batería. Y llegué a esa parte y resulta y pasa que era un inmigrante venezolano. Era un venezolano que te hacía una batería de un celular, de cualquier celular. O sea, tenía un celular que de pronto era una marca que no se vendía la batería, y no la conseguías en ninguna parte, y él te la hacía. Entonces, han sido cosas recursivas que aquí en Colombia no se veían, y que ellos las han traído acá a Montería. No solamente en esa parte, de pronto
Ahí yo conozco un señor que trabaja en refrigeración y es muy bueno, o sea, excelente, y ha creado por lo menos unas técnicas de trabajo impresionantes que aquí en Colombia no se veía, porque no hay que negarlo, los venezolanos son muy inteligentes y son personas que son recursivas. Y con respecto a lo que dijo el amigo acá, no es que ellos se regalen, o sea, no es que la gente les pague mal, es que ellos, debido a la situación que están viviendo, ellos por lo menos, yo como técnico tengo un precio, tengo mi precio para cobrar un servicio, pero dada la situación en que están ellos para poder obtener un empleo, porque hay muchos técnicos también, ellos bajan ese precio, dado a que la situación en que están viviendo, o sea, no Sí, para poder competir tienen exactamente, para poder competir, y más cuando dice un dicho que nadie es profeta, o sea, fuera de en su tierra, pero también fuera de ella, o sea, tú te vas a otro país y tú te sientes incómodo, o sea, ¿cómo vas a competir tú con una persona de pronto de ese país? Es muy difícil. Entonces, una de las maneras que ellos compiten con nosotros los colombianos es en los precios. En que la mano de obra venezolana es muy barata, pero es por eso, por esa crisis que están viviendo ellos. Entonces, esos son los aportes que ellos han brindado. Listo, Jorge, gracias. Gracias, me gusta tu aporte que nos haces. Señor Luis, coméntenos. Bueno, los aportes que el inmigrante venezolano ha traído al país de Colombia, he visto yo propiamente muchos emprendimientos, más que todo pequeños emprendimientos. Por ejemplo, que me he dado cuenta yo que no había aquí en Colombia, de pronto sí lo había, y que los colombianos tuvieron eso como ejemplo. Por ejemplo, aquí había anteriormente, había unas empresas pequeñas esas de vender peto. Y el venezolano, el emigrante, lo cogió como una microempresa. Y aquí en Montería hay una cantidad de esa gente que no existía anteriormente. Otro emprendimiento que he visto en las calles vendiendo papa y empanadas en unos carritos hechos de vidrio muy bonitos que pasan de todas las mañanas, que antes no había aquí. Y eso al colombiano le ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque han visto esa actividad, ese emprendimiento, y muchos han captado eso, los colombianos. Muchas personas que no tenían esa idea la han tomado de ellos. Eso es muy importante. Y además de eso, lo que decía el compañero acá, que ellos tienen esa mentalidad de producir, de estar activo, no dejarse llevar por el momento. He visto muchos en el centro vendiendo manillas que las hacen ellos mismos, que eso no se veía, manillitas muy bonitas, haciéndose unas cadenitas, o sea, ellos al país han traído en ese aspecto cosas muy importantes, en lo que es en microempresas, que es lo más positivo. Y negativo en eso que nos han traído nosotros acá en Colombia es eso, que hay muchos venezolanos que se vinieron de allá a venir a delinquir al país, a buscar otra forma diferente, que es delinquiendo, no haciendo patria aquí en este país, sino a venir a formar problemas sociales, que es lo que no queremos nosotros ahora, que aquí no tenemos mucho y que no queremos que de otro país vengan a ponernos problemas acá. Eso es lo que la apreciación que tengo yo. Ok, señor Luis, muy amable. Bueno, ahora viene una pregunta que creo que va a ser un poco de discusión, de debatir, y como les dije al principio, cada quien puede brindar su apreciación y hay que respetar los conceptos. Sin embargo, si de pronto hay algún debate de que alguno no esté de acuerdo, puede dar su opinión sin ningún problema. La pregunta es, ¿cree usted que es responsabilidad del gobierno nacional responder por estos inmigrantes que tienen conflicto en sus países? Vamos a iniciar con Jorge.
Bueno, yo opino que sí tiene responsabilidad, dado que se encuentran en nuestro país. Por el simplemente hecho de encontrarse en nuestro territorio, el gobierno crea una responsabilidad. Y más que todo porque el gobierno está enfocado a la protección de los niños y de los adultos mayores. Entonces, muchas veces esos inmigrantes vienen con niños, vienen con adultos. Y yo opino que es responsabilidad del gobierno velar por esas personas. Hoy en día se está viendo que muchos venezolanos que han migrado a nuestro país han registrado hasta los niños aquí en Colombia. Los han acogido como colombianos, tienen la nacionalidad colombiana. Todo niño de pronto menor de 12 años, 11 años que se pueda comprobar que los padres vinieron, que los padres que tienen sus padres pueden registrarlo aquí en Colombia. Entonces yo opino que sí es responsabilidad del gobierno como tal, velar más que todo por los niños y por los adultos mayores. Ok, Jorge, gracias por tu intervención en esta pregunta. Voy a preguntarle ahora al señor Walter, ¿qué apreciación tiene referente a esta pregunta? ¿Sí es responsabilidad para usted? ¿No es responsabilidad? ¿Qué me dice? Bueno, Colombia tiene bastantes problemas económicos, políticos, sociales. Y el solo hecho de ingresar personal que ya trae problemas de otro país acarrea algunos problemas. Traen enfermedades que de pronto aquí no habían, traen problemas psicológicos, delincuencia, aparte de los aportes positivos. Pero sí creo que el Estado sí tiene responsabilidad. Desde el momento en que los cancilleres, las cancillerías y eso, permite al gobierno que puedan acceder a pasar a nuestro país, ya tienen una responsabilidad con ellos, de acogerlos, inclusive aquí en Colombia hicieron una parte del COVID, todos los atendieron, los ubicaron inclusive porque llegaron a todos los terminales de las ciudades importantes y de una u otra manera les dieron alguna que otra cosa, cobija, colchón, pero sí creo que es responsabilidad del Estado. Si yo como Estado permito que entren, me toca ayudarlos. Así ingresen ilegalmente. Sí, porque de lo contrario tendrían que hacer como hace México o Estados Unidos, que han puesto muros y cosas y no aceptan, entonces se le está diciendo no crucen, no pasen. Inclusive allá tienen gente que le dispara al que se cruza. Pero si el Estado les dice, pues ya están acá, toca por el principio de oportunidad, de igualdad, de los derechos humanos, tienen que ayudarnos. Ok, gracias, interesante aporte, señor Luis. Eh, ¿Usted qué nos dice? el Colombia en sí tiene derecho de acoger a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es que hay un problema político que hay en ese país. Porque llegar aquí emigrantes venezolanos no vienen porque ellos quieran, no. Ellos vienen porque hay una situación de estabilidad económica en ese país. ¿Qué tiene que hacer el gobierno colombiano? Acogerlos, brindarle lo mejor posible que tenga el gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque es que, mire, pasó un caso patético en Necoclí. En Necoclí llegaron 10.000 inmigrantes, venezolanos, haitianos, africanos, de todos los países que usted menos piensa. ¿Qué hizo el gobierno? Los acogió ahí en Necoclí un tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era por humanidad,
porque los derechos humanos de un ser humano hay que protegerlos. Y el gobierno colombiano no podía llegar y sacarlos, no, porque son venezolanos y van aquí a tener problemas nosotros, vamos a sacarlos de aquí. No, como derechos humanos de este país tiene que acogerlos. Y eso es un problema político que tiene que hacer el gobierno, acoger a los inmigrantes cuando tienen problemas políticos, como Venezuela, porque es diferente el inmigrante que coge para Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, si yo voy para Estados Unidos, yo tengo que voy a buscar otra alternativa, otro país, otra forma de vivir, y ya no voy como un migrante que en mi país hay problemas, no, me voy porque yo quiero. Y los venezolanos son diferentes, los venezolanos vienen porque hay un problema social y político en ese país. Tiene derecho el gobierno colombiano a acogerlos mientras ellos se ubican o siguen para otro país, sea Ecuador, Perú, pero acogerlos para que ellos hagan el tránsito. Y los que se quedan aquí, brindarles todo el apoyo que necesitan ellos mientras estén aquí. ¿Para qué? Porque es un derecho que tiene todo país de apoyar a esos emigrantes cuando vienen en esa actitud, que es lo que yo pienso en esa forma. Ok, señor Luis, muy amable por su apreciación en esta pregunta. Vamos a preguntarle aquí a nuestra amiga Kenny. Kenny, ¿qué piensas tú? ¿Si es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad? Bueno, yo por mi parte considero de que sí tiene responsabilidad, pero no debería ser como una obligación, porque Colombia pues en estos momentos está atravesando una crisis también, ¿sí? Y de por sí el sistema de salud está colapsado, muchas personas no tienen empleo, entonces el gobierno como tal no está dando abasto con los mismos colombianos. Entonces es como echarse al hombro esa responsabilidad de también darles el seguro médico a los venezolanos, a todos, con sus hijos y los que se vienen, y también la educación. Entonces no hay para los propios colombianos y también entonces para todos los inmigrantes, y ya se vuelve como una obligación de que tienen que darle ingreso solidario y esas cosas. Entonces considero que sería bueno brindarles como un apoyo mientras ellos definen su situación o buscan recursos para generar algún empleo o algo, pero como tal, salud, educación y todo eso debería ser responsabilidad de su propio gobierno, porque es que aquí ya estamos todos colapsados, o sea, no hay empleo ni para los propios colombianos. No hay cama para tanta gente. Exactamente. O sea, Kenny, ¿pensarías tú, por ejemplo, que el gobierno debería colocar un plazo? Bueno, 5 años, después de 5 años tienen que volver, algo así. Sí. Tengo una otra opinión para complementar lo que dice mi querida Kenny. Sí, señora. Por ejemplo, aquí según las cuentas del gobierno han llegado a Colombia. Actualmente hay 1.500.000 venezolanos. Y 1.500.000 venezolanos, creo que el gobierno ha introducido al sistema de salud por ahí unos 500. Y por eso es que está colapsado el sistema de salud en Colombia. Mira que están metiendo venezolanos al CISBEN, le están dando ingreso solidario, metieron la renta ciudadana, familias en acción, esa cuestión. Entonces, ¿qué lo que dice ella es verdad? Que el país se está colapsando porque la situación económica de estos países que lo dejó la pandemia no es una situación todavía, está tan coletazo de la pandemia todavía. Las inflaciones en estos países están muy altas, entonces al venir esa cantidad de venezolanos, el país colapsa, y yo que está colapsado en ese aspecto de salud. Entonces, a mí me parece que el gobierno ahí tiene que buscar una fórmula que está haciendo, ya Estados Unidos está colapsado de tanto migrante. ¿Y qué están haciendo? Lo están echando para atrás. Iban a echar en estos días, hace días tenían 5 aviones para que los colombianos pagaran. Pero no sé qué pasó ahí, con un canciller aguantó. Tenían 5 aviones.
de Trump para acá, porque colapsó los Estados Unidos, que tiene dónde, porque es un país grande, desarrollado. Ahora nosotros, que somos un país que estamos en una economía Vía desarrollo. de desarrollo y rústica, entonces es difícil de este país sostener 1.500.000, si acaso no es más, aquí en Colombia. Mire que Cúcuta, Bucaramanga, Riohacha, Barranquilla ha colapsado la salud. ¿Por qué? Por la cantidad de... Y eso que se han ido muchos devueltos. Porque como está el dólar está allá, y la gente más o menos con el dólar se defiende un poquito. Aunque todavía la situación sigue igual. Pero ¿por qué? Porque es que ha llegado muchos años. Entonces, los que se han emigrado, han hecho el tránsito para Perú, en Perú lo han tratado muy mal, mismo que en Ecuador. Entonces, se han venido otra vez para Colombia. Entonces, esa situación ha colapsado lo que es problemas sociales en Colombia. Y por eso es que hay tanto problemas de seguridad con los venezolanos. Usted aquí la mayoría de los delincuentes más peligrosos que hay en Colombia actualmente son venezolanos. Entonces, eso es un problema que está existiendo hoy en Colombia y tiene que este gobierno solucionarlo, porque ese problema que hay en Bogotá, que ustedes no pueden ir con el celular, y la mayoría de los que roban son venezolanos. Bueno, escuchando estas apreciaciones surge una pregunta que no estaba aquí, pero me gustaría hacerla al que quiera responderla, y es precisamente eso. El señor Luis nos da un dato de cuántas personas aproximadamente puede haber más, puede haber menos, pero ¿qué pasaría si aquí a 2 años se duplica ese número de migrantes aquí? Un ejemplo, hay 2 millones y se duplica, se triplica 6.000, 8.000. ¿Qué pasaría en el país? ¿Quién tiene una apreciación sobre eso? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué puede pasar en el país? Donde sigan llegando y siguen llegando. Nos toca a nosotros emigrar a otro país porque ¿Qué no piensa? habría. Porque según lo que dice el señor Luis, la percepción prácticamente aquí en Colombia es donde mejor lo están atendiendo. La gente lo están acogiendo, recibiendo, y obviamente... Bueno, yo pienso que esa es una de las partes que tiene Colombia que no debería. Nosotros, para ir a cualquier país nos ponen un montón de problemas. Visa, pasaporte de Colombia se le abre de pierna a todo el que viene, no le pide nada. Esa es una falencia. Nosotros aquí, por ejemplo, vemos 4 y por ende el que no viene casado se busca a su pareja, y a vuelta de 2 años ya no somos 4 sino 8, y eso va produciendo, y eso que incrementa los cinturones de miseria y la inseguridad en el país. Yo corroboro lo que él dice, que debería implementarse una política a corto plazo, que ellos ya deben de ir buscando su país. Sí, porque estamos hablando de una pregunta de responsabilidad nacional, un tema que es específicamente del gobierno como tal, mirar a ver, bueno, si siguen llegando más, o qué van a hacer, o qué se va a hacer en cuanto a ese tema. Es que el gobierno tiene que buscar la solución a este problema social que tiene con los venezolanos. Porque es que usted hace una encuesta actualmente, en Barranquilla, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, una encuesta. ¿Usted qué opinan de los venezolanos? Y la mayoría no va a estar de acuerdo. Aunque hay venezolanos que están trabajando bien, que tienen empresas pequeñas, que están haciendo emprendimiento, pero hay muchos venezolanos que han traído un caos a las ciudades y han formado grupos de delincuencias, pero delincuencia, no es delincuencia que crean en este país, que eran pequeños, delincuencias que son organizados, que eso ha tenido problemas, que el gobierno ha puesto en jaque al gobierno, porque ese tren de Aragua tiene en jaque a la policía en Bogotá. Entonces, el gobierno porque tiene una fórmula. La fórmula que yo pienso que debe ser es que buscan solución de que en este país venezolano hay una democracia, que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, que es el que más tiene problemas, porque es el que más extensión tienen en kilómetros de limítrofe con Venezuela,
Tienen que buscar que en ese país haya una elección democrática, haya un gobierno democrático para que la situación de Venezuela cambie y esa gente vuelva otra vez a su país. Porque tenga presente, si Venezuela cambia, porque es un país rico, tiene muchas, y lamentablemente tienen unos gobernantes que son falta de cabeza, no son una partida de bruto, porque un país como Venezuela tiene 32 millones de habitantes, tiene mucha riqueza en petróleo y en esmeraldas y muchas minerías. Y entonces, al ver un gobierno diferente, con otras perspectivas, yo creo que la mayoría de los venezolanos, porque les gusta su país, porque les gusta su país, bueno, pero mientras no haya esa solución, dentro de 2 años más, hermano, este país colapsa con tanta gente. Bueno, qué pena, de pronto desde la óptica normal la gente no se da cuenta, pero más que todo la migración venezolana aquí obedece a un trasfondo político que trataron de insertar en Colombia 3-5 millones de venezolanos, que a la postre son los que votarían para apoyar a la izquierda para ellos llegar al poder, y eso fue lo que efectivamente se hizo. Y lo que decíamos ahorita, los hijos de ellos más adelante ya serán personas que votarán y siempre estarán. ¿Por qué? Porque ellos están allá en su país, se vienen con la excusa del problema, pero ellos aquí se les dio la nacionalidad, y créanme que esa gente no votó por el partido de la U, votaron por ese lado. Entonces eso tiene un trasfondo. Sí, posiblemente hay un trasfondo ahí en ese aspecto, pero más que todo la situación de Venezuela, porque es que el venezolano en sí no trabajaba, sino que el venezolano le tocaba todo el regalado, por ejemplo, el agua, la luz, todos los servicios eran regalados que ellos mantenían ahí. O sea, un aire, eso, ponían aire, todas las casas tienen aire. Pero eso son unas economías La economía, estancadas, exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el venezolano aquí, cuando aquí en Colombia se dieron cuenta que tenían que trabajar para poder conseguir la papita. Esto no es lo mío, esto no es lo mío. Voy a buscar una cosa más diferente, que es hacer unos grupos sociales, delincuenciales, para yo poder mantener a mi familia, para mandar pata para allá. Y eso es lo que están haciendo actualmente. Entonces, es una papa caliente que tiene cualquier gobierno, sea de izquierda o derecha, va a tener este problema. Dentro de 2 o 3 años, si no lo soluciona el problema venezolano, se le va a presentar un problema social, porque la gente se va a derracar y se va a formar ¿por qué? Porque ya no aguantan más. Miren, en Bogotá, yo tengo una persona que me dice que en Bogotá hay un barrio, 2 barrios en Bogotá, que es puro venezolano, y usted no puede entrar allá, y son la gente que manda ahí, Bogotá. Entonces tienen que solucionar un problema grave. Esa es mi percepción. Ok, gracias, señor Luis. Vamos a culminar esta pregunta con Yasmín. Yasmín, ya hemos escuchado bastante, ¿verdad? Referente a eso. Yasmín, yo creo que nos va a concluir con el sí o el no. Yasmín. Bueno, yo pienso que eso sería como un desafío para el gobierno. En parte sí tiene responsabilidad, porque al darle la bienvenida ya les está dando la acogida, pero en parte no. ¿Por qué? Porque se incrementa el desempleo y también la parte económica. Por ejemplo, yo voy a una empresa, llevo una hoja de vida, quizás a mí no me dan la oportunidad, pero a un venezolano sí. Y eso en muchos casos se ha visto. Que de pronto yo como colombiana no tengo el empleo, pero llega un venezolano y le dan el empleo. Y eso genera también como que en mi parte digo, o sea, soy colombiana, soy de aquí, es mi país, y no me dan la oportunidad. Pero llega otra persona de otra parte y sí le dan la oportunidad. Entonces eso incrementa el desempleo en la parte. Pero en parte sí, porque ya con darle la bienvenida le da apoyo a los adultos, a los niños, en educación, que de pronto los niños no tienen la oportunidad de estudiar y les dan la oportunidad de estudiar.
y de seguir adelante. Yo quiero complementar un momentico lo que tú dijiste ahí, que estoy de acuerdo con usted. Yo le voy a decir que eso me pasó, que eso que usted dice del empleo. Mire, el empleo en Colombia ha bajado del colombiano por eso. Porque mire, de 1.500.000 más o menos que han inmigrado venezolanos aquí, le han quitado al empleo por hoy unos 200.000 colombianos. Y por eso es que hay un problema social, porque es que usted va a buscar un trabajo y está un venezolano ahí. Si usted le van a pagar 1.000.000, ¿cuánto es el mío? 1.200.000. Los venezolanos le pagan 800. Entonces, a ese venezolano le han dado la prioridad, por eso es que muchos colombianos consiguen empleo. Usted va a Bogotá y usted consigue empleo. Ya difícil un colombiano consigue empleo. La mayoría de los empleados que están en las discotecas, en las peluquerías, en los restaurantes son venezolanos. La mayoría porque a mí yo lo he investigado. Usted va como que a Medellín. Usted que estuvo en Medellín. Yo fui a un sitio de un restaurante y lo que me atendieron a mí era venezolana, 3 mujeres venezolanas. Entonces eso ha quitado mucho empleo y es un problema social para el colombiano porque va con un empleo y no lo consigue, por eso, porque han dado prioridad. O sea que de alguna forma está de acuerdo con lo que dice Yesmi. Exactamente eso. Ok, listo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta les voy a dar inclusive el aval para que si quieren compartir alguna experiencia personal, tanto positiva como negativa, o me contaron la experiencia de aquí de la comunidad, también la pueden contar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpretas la llegada de los migrantes a nuestra comunidad? Ya que han habido varias olas en las que ellos llegaban bastantes. Vamos a empezar con Jorge, te voy a dar el paso. ¿Cómo interpretas esa llegada? Esa experiencia, ¿has tenido experiencias con ellos? Bueno, sí, no sé qué es lo que pasa, si de pronto es que han tocado venezolanos, digamos que con malos hábitos, pero sí, o sea, a mi comunidad han llegado venezolanos y ha sido una mala experiencia. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, sí hay personas malas, colombianos malos, sí, en todas partes, pero uno se siente como un poquito reacio con esa clase de personas. De pronto te dice, un venezolano te dice, no, préstame un dinero, y después no te pagan. ¿Ya? Entonces, sí he tenido experiencia, más que todo con cuestión de dinero. Y como no son de aquí, se pueden ir en cualquier momento. O sea, no tienen familias aquí, no están ubicados aquí, y pueden hacer y se van y se perdieron. Entonces, sí, a mi comunidad, y es cierto lo que los compañeros dicen, los señores dicen que, o sea, la mayoría de las personas que de pronto roban, delinquen, han sido venezolanos, o sea, de una manera impresionante. Ellos vienen con esas raíces de allá de Venezuela, porque en Venezuela hay muchas pandillas, allá en Venezuela casi no se ve guerrilla, no se ve nada de eso, pero sí se ven pandillas, sí se ven delincuencia organizada, manejan armas así como si fueran algo cotidiano. Entonces todo eso lo trajeron aquí a Colombia, especialmente a la comunidad, y han sido un boom, o digamos, han impulsado la delincuencia aquí en Colombia. Los venezolanos han impulsado la delincuencia, más que todo el atraco, más que todo el sicariato, la extorsión. O sea, eso ha sido un impulso que ha tomado Colombia en esa parte, y más que todo en la comunidad, porque al momento, no, yo soy venezolano, o sea, tú dices, no, pero yo soy venezolano, tú te sientes un poquito, o sea, no es lo mismo, tú tratas de pronto, bueno, pero pues no, yo soy venezolano, o sea, entonces ya tú te sientes como que, bueno, si eres venezolano. Se crea de pronto una cierta barrera, Se crea una una percepción una percepción por ese tema. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque de pronto, como estaba comentando anteriormente, o sea, ellos pueden hacer cosas y se van y listo, no pasó nada. O
O sea, no de pronto como tú que tú tienes tu familia aquí o como las personas tienen su familia, entonces muchos tienen que hacer cosas porque tienen su familia. Pero ellos no, ellos hacen sus cosas y se van para otra ciudad y no pasó nada. No tienen las raíces aquí. Y eso da pie para que ellos delinquen. ¿No? Y me atrevería a decir que creo que de alguna forma todos los que estamos aquí hemos tenido unas Experiencias malas, sí. y de pronto también buenas. No sé si alguien resalta o alguno también resalta una experiencia buena, porque esa también es la intención. Bueno, vamos a seguir con Yesmith. Yesmith, coméntanos, Yesmith. ¿Cómo interpretas esa llegada, las experiencias que has tenido con los migrantes, tu comunidad, la ciudad, en el barrio donde te encuentras? Bueno, ¿qué le digo? Experiencia sí, no he tenido, porque la verdad es que no, muy poco me relaciono con esas personas así, pero sí en la comunidad donde vivimos hay bastante. Y ¿qué me he dado cuenta en la niñez? Los niños pequeñitos discriminan a los otros. Se ve mucho la discriminación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién discrimina? a ¿En quién? qué sentido? Ajá. En que de pronto, supongamos un ejemplo, yo tengo mi hijo Ujú. y llega, se hizo de pronto amiguito con un venezolano y eso, llegó un niñito y lo discrimina de pronto, no, porque tú eres, tienen de pronto más sentido de malicia, tienen, ¿cómo se dice la palabra? Tienen como la mente un poco más abierta. De pronto, los niños aquí en Colombia, por lo menos, pongo el mío como ejemplo, que no es un niño de que pasa de casa en casa, de que pasa en la calle. En cambio, ellos sí, vienen ya con eso, que quieren estar en la calle. Y sí les gusta discriminar mucho. Eso es lo que yo he visto y es lo que pongo en parte de mi punto de vista. Ok, bueno, antes de continuar le voy a pedir que levanten un poquito más la voz para que se escuche bien allá. Ok, listo, bueno, vamos a seguir aquí con el señor Walter. Señor, coméntenos, ¿cómo interpreta usted esa llegada? ¿Le da la bienvenida en la casa? Adelante, sigue. Bueno, lo que decía el compañero acá, en el entorno nuestro, de pronto no hemos tenido toda la experiencia de convivir con ellos ahí en la casa, pero sí en la calle, en el barrio. Y lo que uno escucha, por ejemplo, digamos que no en el barrio, hasta en la televisión las noticias han salido, una señora que le arrendó a unos venezolanos, se atrasaron, se colgaron, como tienen por costumbre, 2 o 3 meses, le cobró, era una anciana la que vivía, y mataron a la anciana, y se le llevaron todo ese larga. Y otro es que uno en cualquier barrio le pregunta a las mujeres, porque eso se escucha en boca de las mujeres, que las venezolanas, por ejemplo, hablando de material de obra barata, las mujeres han llegado a quitarle los maridos a las colombianas, ¿cierto? Y usted puede hablar con cualquier barrio, usted hace una encuesta y la gente tiene quejas por eso. Bueno, aquí tengo 2 mujeres, 3 presentes acá. Y ustedes pueden hablar con las mujeres y dicen no, porque las viejas en su búsqueda de mejorar su calidad de vida, no sé, la idea es de quitarle a ese hombre como sea, me lo consigo porque el tipo tiene su negocio, su taller, su cosa, ¿sí me entiendes? Y han desplazado a mujeres, muchos hogares están dañados, solos, destruidos, niños abandonados porque el tipo se fue con una venezolana. Entonces dice, sí, un aporte pesado para la sociedad. En una palabra, ¿cómo me define usted esa llegada aquí en nuestra comunidad de los migrantes? Ha sido pésima, Sí. pésima, porque lo que hablábamos al inicio, pues no contradecirme al inicio, sí hay algunos aportes, pero digamos que los aportes de ellos positivos son por ahí un 20%, pero el 80% siempre ha sido malo.
Ok, listo. Bueno, vamos a continuar aquí con el señor Ruiz. Coméntenos, señor, ¿usted cómo Bueno, ve? la precisión que tengo yo de venezolano que ha venido a Colombia, no puedo decir que todos, pero en mayoría. Lo que he escuchado yo en muchos aspectos de la vida cotidiana del venezolano, que he escuchado que un venezolano, por ejemplo, muchas de las personas, nosotros aquí no queremos arrendarle a un venezolano. ¿Por qué? Porque hay esa idea de que ellos no pagan. ¿Por qué? Porque el trabajo que ellos hacen actualmente no es un trabajo muy lucrativo, es de rebusque, de empanadas, de patacones, hacer mototaxismo, que eso hay mucho aquí, como hay muchos mototaxistas. Entonces, usted arrendarle a un venezolano, que no son todos, hay unos que son muy serios, en cualquier momento le quedan debiendo 3, 4 meses, se le dan o se le roban a usted en la misma casa, porque ha sucedido en muchos casos. Ese es uno de los puntos negativos. Además de eso, son personas, hay unos que no son honestos, en ese aspecto, que usted le hace un favor y mejor te matan o te desaparecen para no pagarte. ¿Por qué? Porque esa es la idea de ellos, tienen una idea de eso, de que ellos vienen de un país en que ellos ya han trabajado y todo es regalado, y quieren que aquí en Colombia se les regale el arriendo. Ya pasó eso en la 17 con el suegro el suegro. Hay un venezolano ahí, tuvimos que sacarlo, ponerle un candado porque no quería pagar. 4 meses después sin pagar. Lo verdad es que usted le arrienda a 3 y cuando viene a ver tiene 8. Exactamente. Y lo que decía usted, que esa precisión de que se haría aquí en Montería se ha aplicado un poquito. Que hubo una desbandada de las mujeres quitándole esa mención, quitándole los mayores a las mujeres colombianas, que hizo por ahí, por aquí, por la granja. Muchas de esas mujeres quedaron solteras porque ellas vinieron con esa idea de conseguirnos como de lugar aquel tipo que trabaja allá en la platica. ¿Para qué? Para ellas acomodarse y tener algo para mandarle a los hijos que están allá en Venezuela. Entonces hacían eso. Entonces es la percepción que tengo del venezolano, que el venezolano, algunos, muchos, un porcentaje grande, buscan es hacer el mal. No, aquí hay un 20%, la mayoría de ellos buscan para hacer el mal, buscar de no cumplir con el deber del ciudadano, sino hacer las cosas mal y irse más tarde de tal. Ese es el percepción que tengo del venezolano. Ok, gracias, señor Lee. Vamos con Kenny. Coméntanos tu percepción. Bueno, yo lo percibiría como algo estresante, ya que, o sea, la llegada de ellos fue, o sea, generó también como una crisis en muchos contextos, tanto laboral como familiar, por lo que acabaron de mencionar, los hogares, nadie tenía empleo, la salud. Y también una ansiedad social que se generó porque pues ya tú no puedes salir. Antes había delincuencia, pero ahora hay más, entonces ya tú estás, la ansiedad de que tú vas a salir, te van a robar, te pueden secuestrar, o sea, si estás arrendando no puedes salir de tu casa porque pues te sacan todos, o como acabaron de decir, te pueden matar entonces, o sea, es estresante, hay una ansiedad terrible en la sociedad. Tú le preguntas a cualquier persona y de una vez te dicen, no, yo no quiero arrendarle, yo no quiero venderle a un venezolano, porque pues, la prioridad de la seguridad de uno y la familia. Entonces yo pienso que lo definiría como algo estresante y agobiante, ya que la ansiedad social es mucha debido a lo mismo. Y que mucha gente ha colocado a veces en un apartamento, arriendo este apartamento, pero si es venezolano, no. Han puesto. Lo mismo que nosotros los costeños. Yo he vivido 3 veces en Bogotá y
bueno, ya ahorita a mí se me pegó ya otra vez los costeños de aquí, normalitos, pero uno allá hablaba mejor, se expresaba mejor. Y usted mira, se arrienda y se asoma y dice, sí, buenos días. Ese persona ya está arrendado. La demora es que usted diga, yo vengo a buscarlo, ya está arrendado. Porque el costeño tiene mala fama ya. Sí, porque Pero tiene mala. sí. Ok, Yasmín, ¿ya te había abordado con la pregunta? Ya, ¿verdad? Ya todos. Sí. Jorge también, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, vamos a dar paso a la... Ah, pero alguno no comentó. ¿Quién me puede contar una buena experiencia? Vamos, me gustaría que alguien me dijera, no, yo estoy teniendo una bonita experiencia. Vamos a ver, ¿quién se anima a decirme? No, yo sí, tuve Me una parece experiencia. una buena experiencia la que él dice De la tipo, batería. Yo le voy a batería, contar, tipo- yo le voy a contar una experiencia que tuve. Eso es interesante. Voy a anotar aquí, a contar una experiencia que tuve yo. Eso fue antes de la pandemia. O sea que antes de la pandemia aquí llegó una cantidad de venezolanas. Y venezolanas bonitas. Entonces yo fui a una fiesta de un amigo. Coronó. Bueno, entonces habían 4 venezolanas ahí, bonitas y bailantes, papá, y yo fui a ese espectáculo, un amigo mío que trabajó conmigo en la puesta me invitó. Y me dice mi amigo mío, hey Lucho, ¿por qué no va a bailar con la venezolana que está sentada allá? No quise bailar disco porque era champeta, champeta muy poco, bailo muy poco, yo estaba recién llegado, ya tomaba como 3 cervecitas. Y bueno, la gente como dice, empezó a hablarme ella a mí, que si dónde vivía, y yo sí que era, y yo dónde estaba yo, dónde trabajaba, y yo, hombre, yo tengo trabajo así, tal. Ella me estaba enamorando a mí, pero yo como yo soy un tipo de esos, Difícil. no, rebujado en el sitio, y habían dicho cuestión ya, oye, esta niña me va a mover, no, yo le seguí la corriente. Bueno, estábamos hablando ahí, hablando, y ya está ya todo prendido, hablando. Bueno, al rato llegaron unos tipos en moto, un amigo de ella, llegaron, papá. Resulta que, ¿viste lo que es el problema en la San venezolano? Resulta que uno de los que estaban ahí, los que llegaron, no eran combinados, eran novios de la pela que está ahí. Apenas llegaron los tipos, ellas a nosotros. Yo estaba pendiente, yo sabía que la cosa era así como iba pintado. Y yo llegué y llegaron los tipos y enseguida se apartaron y montaron la moto, se fueron enseguida. Y le dije yo acá, a mí me querían emborrachar, pero no me emborracharon a mí, me murieron porque yo sí soy emborrachado. Yo soy otra persona, lo emborratan, le quitan plata y lo tumban. No, pero eso fue que le dieron cara de ganadero. La moraleja, ¿cuál es la parte positiva? La parte positiva, pues la positiva. Que estaban bien buenas. Me la bailé. Que la bailó. Ah, bueno. Jorge, me gustaría que nos reforzara un poquito más esa parte interesante. No, yo también quería una experiencia particular. En la comunidad he visto muchas personas cristianas que son venezolanos. Hay muchas personas, además he visto personas que predican la palabra de Dios y que son venezolanos. Y la cuestión de la batería sí me pareció algo curioso, algo innovador, porque para ese entonces estaba buscando una batería de un teléfono que era como dicen por aquí, chino. Sí, eso no, se le acaba la batería y... Se le acaba la batería y adiós. Póselo, porque no... Ya. Entonces me hablaron y me sorprendió cuando el muchacho me habla venezolano y yo le pregunté, pero tú haces baterías, sí, yo las hago. O sea, cualquier batería te la hago. Y así fue, y fue una experiencia muy bonita, o sea, me pareció chévere porque, uno por lo menos aquí en Colombia, una batería de esas jamás. Uno encuentra una batería, uno va a un almacén a otro y nunca encuentra una batería. Y sí, una experiencia. No, es que hemos hablado muchas veces, la mayoría es negativo, pero hay muchos venezolanos, que sí merecen todo el respeto de la comunidad. Lo que pasa es que, ¿sabes qué creo yo que pasa de pronto con la migración? Es que nos ha tocado la peor parte a nosotros.
Es para ello yo. Exactamente, las personas Claro. que migran, la mayoría son personas antisociales. ¿Me entiendes? Pronto, muchas personas que se quedan en Venezuela son personas de bien, son personas trabajadoras, son personas, o sea, no podemos estigmatizar el país como tal, que no, todos los venezolanos son malos, o la mayoría no. Sí, porque yo tengo familia en Venezuela. Tengo un Exactamente. tío y tengo como 5 primos. Llevan años allá y ellos están trabajando en sus materias, en sus cosas. Exactamente. Y esos tipos no han pasado trabajo. Están en sus fincas como administradores, como bien. Sí. Entonces, Claro, interesante. yo opino que nos ha tocado la peor parte, porque son personas, ¿verdad? Como usted decía, están acostumbradas a que todo se lo regalaran, a que todo se... Entonces ellos como que piensan que lo mismo encuentran aquí, pero ¿qué pasa? Que ellos emigran porque quieren que todo se lo regalen, porque dicen, bueno, en Colombia me acepta, en Colombia me ayuda, sea como sea me ayuda. Pero ¿qué pasa? Que se dan cuenta que no es un país color de rosa, que tienen que rebuscarse. Ya. Entonces, por ese motivo y por otros más, porque ellos de pronto vienen con ese problema social ya y ven la oportunidad de hacer algo ilegal y lo hacen por la condición en que ellos viven. Porque muchas veces, nosotros también estigmatizamos a las personas, pero a veces la calidad de vida muchas veces nos obliga a hacer cosas que no queremos. Porque el hambre duele, como dicen por ahí. ¿Por qué Colombia acogió al venezolano? Porque el colombiano era muy bien acogido en Venezuela. Haga cuenta usted, 40 años atrás, cuando el Era lo dólar, mejor, ¿sabes? cuando, 7 millones. cuando el bolívar llegó a costar 18 millones, 18 mil pesos. 18.000 pesos creo que valía. Sí, Un bolívar. murió. mucha gente trabajando allá y le iba bien al Sí, colombiano. Por eso fue que aquí los acogieron, pero ya la delincuencia se ha desatado. Y mire, y la gente ya se está cansando. Uno mira gente que ha cogido, de cada 3 robos, o sea, de cada 3 personas que intervienen en un atraco, 2 Dos son son venezolanos. venezolanos. Y ya la gente les está dando eso, porque ya la gente ya no... Mire, me dijo un amigo que vive en Cúcuta. Me dice que cerquita de Cúcuta hay 2 ciudades cerquitas, que está Táchira y está... ¿qué otra Zulia. ciudad? ¿Ah? Zulia. Zulia. Y la mayoría de la delincuencia de esos que estaban cerca de Cúcuta se iban para Colombia. La mayoría de delincuencias que vienen en el Táchira y en Zulia se iban para Colombia. Y los que estaban cerquita de la ciudad de Riohacha también, igualmente. Eso es verdad importante, que nos tocó lo peor. Lo peor de Venezuela se vino a Colombia. Y algunos buenos se fueron para Chile, para Estados Unidos, para México, los que podían, que tenían más o menos más económicamente, coger un avión y irse para otro lado. Pero aquí nos tocó la gente que venía antes habían en filas A pie. para Bucaramanga a pie, Es porque son gente que son es como dijéramos, como que si todos los recuerdos, Exactamente. Claro. los recuerdos, la gloria de emigrar allá. O sea, la peor parte. Exactamente. Sí. Sí. Pero miren que en Bogotá, vuelvo y toco el tema en Bogotá, las veces que trabajé. Cuando los tipos llegaron, uno se subía a un Transmilenio, y porque eso sí se le sube cualquier cantidad. Ustedes para ir de un lado al otro, el que vende lápiz, el que vende chicle, y los manes eran agarrados aquí, y no había ningún venezolano que fuera cualquier cosa. Profesor, ingeniero, abogado, todito. No, yo soy ingeniero en mi país, tal, y mostraba hasta un carnet hechizo ahí. Y mire lo que me ha tocado y toda la gente. Pero yo que eso, aquí en Montería, te iba a los semáforos, en cualquier calle, habían 5 señores pidiendo limón y todo el mundo la colaboraba. Ya la gente, No, pero no hay para nosotros. No apuraba, o sea, dale a otros. No. Ok, listo. Muy interesante sus aportes, la percepción de cada uno, es respetable, aunque creo que todos están prácticamente... El sentido de Percibiendo. altruismo se ha dañado por la parte que no. Listo, bueno, vamos a concluir
con una última pregunta, prácticamente redondeando lo que ya hemos venido hablando, pero desde esa óptica de la percepción que tenemos de estas personas como tal, la realidad de lo que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces voy a comenzar con Yasmín. Vamos a comenzar con Yasmín. Yasmín, para ti, ¿cuál es la realidad actual? ¿Cuál es la realidad que tú percibes por las migraciones aquí en nuestra comunidad? El desempleo, porque hay muchas personas desempleadas. ¿Crees que ha aumentado la...? Sí, en esa parte sí, y en la parte económica también. Porque a raíz de eso, si tú no consigues empleo, o sea, no comes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subsistir. O sea, de lo que podemos rebuscarnos, nos rebuscamos para poder sobrevivir. Entonces, en esa parte me voy por eso. O sea, ¿crees que la llegada de ellos aquí ha influenciado Ha mucho? influenciado mucho en eso, en la parte económica y en la parte del desempleo. O sea, que si la parte económica y el desempleo tenía un porcentaje alto, ¿crees que estadísticamente se ha aumentado de Se ha eso? aumentado eso, sí. Ok. ¿Qué piensa usted, señor Huerta? Yo corroboro eso. El incremento de la mano de obra barata ha desplazado al personal colombiano. Hay gente que es psicólogo, médico, abogado, y toda esa gente está viviendo la informalidad. ¿Por qué? Porque volví lo que él decía acá. Si a mí como ingeniero me tienen que pagar, por ejemplo, qué sé yo, 3 millones de pesos por mi trabajo y alguien lo hace por 1 millón, obviamente que usted como empresario, usted no me va a contratar a mí. Sí, porque usted como empresario tiene su gerente, su administrador de empresa, el tipo dice, no, de estos 3 hojas de vida, tú eres colombiana, venezolana. Con lo que pago a estos 2 venezolanos, pagaría el sueldo de un colombiano. Colombiano allá, cojo los 2 venezolanos. Esa es la realidad. Esa es la Esa realidad. es la realidad. Entonces, ha aumentado el desempleo y obviamente si hay desempleo, viene la miseria, la delincuencia, el hambre y la inseguridad. Ok, listo. Entonces, o sea, que apoya lo que dice la compañera Yasmín en cuanto a... O sea, la realidad que ustedes dos la perciben en esa llegada en cuanto al tema económico, principalmente. Totalmente. El tema del empleo. Ok. Kenny, ¿qué piensas tú? Bueno, yo también concuerdo con lo mismo, porque si uno no tiene una estabilidad económica, tampoco va a tener una estabilidad mental. Tú vas a estar estresado porque no tienes trabajo, todas las horas que uno pierde estudiando, invirtiéndole a la universidad y todo eso, para lo que dijo mi papá, de que si no hay empleo, o le pagan a un venezolano más barato y uno todo lo que le invirtió a los estudios, para no encontrar un empleo, o por lo menos que le paguen a uno algo que donde uno por lo menos recupere un poquito o tenga una calidad de vida digna. Eso le genera a uno también estrés, ansiedad, depresión. Hay muchas personas que se están suicidando debido a lo mismo, no hay empleo. Entonces yo considero que es algo triste, pero es la realidad de nosotros, de que más que aportes positivos es negativo, porque la parte económica se redondea a todos los contextos de la vida cotidiana de cada uno. Si tú no tienes un buen empleo, si tú no tienes una estabilidad económica, tú vas a tener problemas en tu casa, porque no va a haber comida, porque no tienes un buen seguro médico. Los servicios. Exactamente, entonces yo considero eso como que algo bastante negativo. O sea, ¿tú piensas que precisamente ese desempleo y esa economía afecta de alguna forma o directamente la salud mental? Sí. Directamente la salud mental. Sí. Y si afecta la salud mental de los padres, por ende van a estar afectados los hijos, Los vecinos. el hogar,
el que de pronto se quitó la vida, crea un caos en el barrio. Sí, no, O sea, la inestabilidad emocional. Tú vas por un semáforo y ya que me miras, la gente está estresada porque no hay plata, porque tiene que pagar recibos, porque debe esto. Entonces hay, no, que una persona apuñaló a la otra por un problema en un semáforo o por el ruido del equipo. O sea, todo eso genera lo mismo. O sea, partiendo de ahí, te afecta a todos los contextos sociales, económicos, familiares, todo. Entonces yo pienso que es algo grave. Ok, señor Luis, ¿usted cómo percibe? ¿Cuál es su realidad actual, su realidad? No lo que ellos piensan, sino su realidad. ¿Cómo percibe esta migración? ¿Cómo percibe estos movimientos migratorios aquí a nuestro país? Mi percepción de los inmigrantes venezolanos para nuestro país ha sido caótica en cuanto al empleo del colombiano en sí, que debido a la migración de los venezolanos a Colombia, muchos colombianos han perdido su empleo y otros que estaban desempleados, no, que estaban ya para conseguir empleo, no pudieron conseguirlo porque mejor se lo dieron a un emigrante. ¿Qué ha pasado con eso? Que a esos colombianos que no han podido conseguir empleo, ha pasado muchos casos que se han suicidado porque no tienen que comer, porque no hay empleo. Y además que el gobierno colombiano ha llevado unas partidas, una cantidad de plata a los emigrantes para darles salud, darle educación, darle hasta alimentación, porque sí han dado alimentación, y eso va en detrimento del colombiano. ¿Por qué? Porque esa plata, esos millones que le están dando a los venezolanos por inmigrantes, que eso lo hace un país como Colombia, cualquier país tiene que hacerlo, aunque muchos países no lo están haciendo, pero Colombia sí se lo está haciendo. Hay mucho dinero que le han dado a los inmigrantes venezolanos para cubrir las necesidades de ellos, por ejemplo, estadía, alimentación y salud, que a muchos colombianos se lo están dando, que se lo quitaron, ¿por qué? Por la inmigración. Y eso es un punto negativo que yo entiendo así, que es así. ¿Por qué? Porque en Colombia, como yo decía hace rato, que usted va a un restaurante, a un hotel, a una empresa, y la mayoría de los que están en las mesas atendiendo un restaurante son venezolanos. En un hotel, los que están en el servicio de limpiar las sillas, las cuestiones, son venezolanos. Eso ha desplazado la mano de obra colombiana y eso es grave, porque por eso es que hay mucho desempleo en nuestro país, porque lo han cubrido la obra venezolana, porque es más barata. Entonces, ese es el punto negativo de mi percepción de venezolano, de la migración. Ok, señor Luis, muy amable, gracias por su interesante aporte. Y señor Jorge, cuéntenos, ¿cuál es su realidad? ¿Cómo la percibe? Bueno, a diferencia del desempleo, la realidad que hay actualmente es la inseguridad. También es otra realidad que no podemos dejar de desapercibir. Eso sí. Es la inseguridad, y cuando hay inseguridad hay temor por parte de la comunidad, y también sí, el desempleo, la inseguridad, porque muchas veces también los malos hábitos también es otra realidad, los malos hábitos que nuestros niños o nuestros adolescentes adquieren al ver esas personas haciendo eso, o por lo menos esos grupos organizados reclutan jóvenes, los inducen a la drogadicción también, porque hay muchos venezolanos ya vendiendo drogas y cosas así, y eso es otra realidad que no podemos dejar a un lado. ¿Ya? Ok, listo. Bueno, vamos a concluir preguntando, bueno, ¿alguien quiere aportar algo referente a lo que hemos hablado, positivo o negativo, con referente a la temática de los migrantes? Yo tengo una conclusión a lo que tiene que hacer el gobierno.
gobierno colombiano, sea de derecha o de izquierda, tiene que buscar una fórmula. Tarde o temprano eso va a ser. Pero a ver, así como vamos nosotros, porque es que la delincuencia en Colombia, como el venezolano, si no le ponen freno a esto, va a llegar un momento que va a ser, vean, los grupos venezolanos que están actuando y tienen armas largas en las ciudades. Y un delincuente en una ciudad extorsionando, matando, robando, haciendo, no hay cosa más indignante, más que ha llevado a muchas personas a suicidarse, que es la extorsión. Que lo amenazan a usted, que te van a matar a la familia, que te van a matar a la mujer, que te van a matar al hijo. Eso al colombiano lo vuelve. Y eso, si el gobierno no le pone coto a eso, esto va a llegar un momento en que la gente se armó ya, que venezolanos que ya están robando y están dando candela. Porque en estos días me di cuenta, en este güey en Bucaramanga, unos delincuentes hicieron un robo a un señor de 5 millones de pesos, no sabía que iba a armar y mató, y eran 2 eran venezolanos y eran un colombiano. Si no se implementa un plan de gobierno que contrarreste esta delincuencia venezolana, Colombia va a terminar como en Brasil, Sí. con las favelas. Exactamente, Igual. Exactamente, sí. Es la conclusión que yo tengo, porque es que, vea, es la inseguridad. Usted no puede salir, los que más roban celulares aquí en cualquier parte son venezolanos. O sea, no podemos coger que todos los venezolanos son iguales, no, pero hay un gran porcentaje que sí, que son delincuentes, que están llevando a este país a un caos de delincuencia que no ha podido la autoridad, porque si cogen 2, aparecen 6. No ha podido, no creo, no han querido. No han querido. Aquí es fácil sacar una política y decir, todo el venezolano que se coja aquí indocumentado o infringiendo la ley, deportarlo en sí de su país y que no vuelva a entrar. Exactamente, no está por ninguna parte. Exactamente. Ahí vamos a la tercera pregunta, la responsabilidad que puede ejercer el gobierno sobre esta situación que precisamente estamos hablando. Ok, voy a hacer una breve conclusión y si alguno pues quiere aportar algo nuevamente, pues lo puede hacer. Pero antes de hacer la conclusión, quiero agradecerle a todos y a todas por esta participación, esta actividad que va a ser escuchado por muchas personas a nivel nacional e internacional. Es a nivel nacional. Y pues obviamente van a escuchar esta percepción y quiero decirle a todas las personas que nos están observando que aquí las personas de diferentes comunidades, algunos ni se conocen, apenas hoy se están conociendo algunos y esa precisamente es la idea, que no hay un acuerdo, que se pusieron de acuerdo para decir lo que están respondiendo, sino que es la percepción que tiene cada uno. Sin embargo, quiero resaltar que básicamente la percepción con base en las preguntas a nivel general no son tan positivas, son más los aspectos negativos, aunque resalten algunos aspectos positivos, pero por aquí dan hasta porcentaje, solamente el 20%, o sea, relativamente muy poco para la cantidad de personas que hay. Pero bueno, es respetable lo que cada uno de ustedes percibe. Yo también tengo mi percepción y ya la hice precisamente en un video, un evento que hicimos con los compañeros de la universidad y creo que los que nos están observando también tienen su percepción del tema que estamos hablando y es respetable para cada quien. Sin embargo, quiero resaltar algunas cositas que apunté aquí mientras hablaban, por ejemplo, el tema de la percepción a nivel general, cómo está el grupo percibiendo, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Es un tema que cada uno representa una familia, cada uno representa una comunidad, estamos representando un territorio, estamos representando a Colombia y eso es lo que ustedes están percibiendo, es lo que ustedes están dando a conocer. El tema del desempleo es algo que también lo están viviendo, algunos lo están viviendo en su familia, algunos en sus experiencias personales. La afectación de la salud mental, que es un tema hoy en día que también afecta bastante jóvenes, adolescentes, niños, parejas, es un tema también muy
complejo para tratar. Y podemos concluir todo esto en el tema del caos. Que pues básicamente no sería como la intención, ¿verdad? De decir, no, pero es que lo más bonito es decir, no, pero es que llegaron tantos X de venezolanos al país y tenemos esta percepción, pero realmente ustedes han dicho lo que ustedes piensan, sienten y han vivido y Desde tienen su la experiencia. experiencia. Exacto, desde su realidad, correcto, desde su realidad. Y yo también puedo tener mi realidad, pero no es mi espacio para compartirla. Pero sí es lo que estamos percibiendo de la comunidad, de lo que se le está expresando a todos los estudiantes, a los tutores y pues obviamente a todas las personas que van a observar este video, porque pues va a ser puesto en las redes. Entonces, esa era mi conclusión y de antemano pues agradecerles también primero por haber aceptado esta invitación, esta parte académica de este curso de psicología social, donde esta temática ya la he venido trabajando con los compañeros de la universidad en diferentes sesiones y en esta ocasión pues nos dieron la oportunidad de trabajarlo ya directamente con la comunidad. Hora y media, que es el reto, hora y media. Yo creo que ya vamos ¿verdad? Listo. Entonces, hemos cumplido esta tarea. Aquí dejamos la percepción que hemos recibido de la comunidad. Y bueno, dándoles gracias a Dios por su participación, por este espacio que sacaron. Gracias a todos los tutores, a todos los compañeros que nos están observando. Y bueno, muy amable.